a Leonor por la primera presentación. Leonor, la palabra es suya. Gracias, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a iniciar este webinar con una introducción sobre los isómeros y los congéneres. Actualmente, como muchos de ustedes saben, hay varias sustancias químicas que están incluidas en los convenios de Estocolmo y Rotterdam, que son isómeros o congéneres entre ellos, entre estas sustancias químicas. Entonces, iniciaré con una descripción muy general sobre los isómeros y los ejemplos, y después entraremos ya a ver los que son relacionados o están incluidos en el convenio de Estocolmo, que la doctora Floria Roa Gutiérrez nos va a presentar, y posteriormente yo les comentaré sobre algunos ejemplos de los que están incluidos en el convenio de Rotterdam. Tenemos entonces una primera pregunta, una primera diapositiva que nos habla sobre los isómeros. ¿Qué son los isómeros? Pues los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero fórmulas estructurales distintas, es decir, tienen el mismo número de átomos y peso molecular, pero su distribución espacial es diferente, ya sea de la molécula principal o de los átomos que están ligados a esa molécula principal. Puede variar el enlace atómico o de grupo diferente en el caso de los isómeros estructurales, o en el caso de los estereoisómeros tienen la constitución idéntica, es decir, la estructura idéntica, pero la disposición espacial, si lo vemos en una tercera dimensión, puede ser distinta de los átomos o grupos funcionales. Los isómeros pueden tener propiedades variables, es decir, propiedades físico-químicas que pueden hacerlos diferentes. Uno puede ser más persistente que su isómero, o puede ser un poco más volátil que su isómero. Es decir, cualquiera de estas propiedades puede variar entre ellos. Tenemos aquí un ejemplo de isómeros estructurales. El tipo de cambio que se da entre estas moléculas se conoce como isomerismo posicional. Y tenemos, por ejemplo, en este caso, el ortocresol, metacresol y paracresol. Como ustedes ven, tienen el anillo de benceno al centro, al cual están ligados los grupos funcionales. Ese que tenemos, que es el CH3, es el que da la característica al nombre. El nombre, es decir, el nombre ortocresol se refiere a la posición número 1 del CH3, el metacresol a la posición número 2 del CH3 y el paracresol a la posición número 3 del CH3. En apariencia, su apariencia a temperatura y presión ambiente cambia, por ejemplo, entre estos tres isómeros. En el caso del ortocresol son cristales incoloros, el metacresol es un líquido más espeso, el paracresol es un sólido con apariencia gaseosa. El dinitro-ortocresol es el caso, está incluido en el convenio de Rotterdam. Después tenemos el ejemplo o el caso de los estereoisómeros, y en cuyo caso los enantiómeros son un par de moléculas que forman un reflejo, es decir, son idénticas, pero la apariencia es la apariencia que como cuando nos vemos nosotros en el espejo, de dos moléculas en el espejo. No se pueden sobreponer de forma idéntica,
porque son reflejo una de la otra. Hay un plano simétrico entre las dos moléculas, pero no hacia su interior. Tenemos aquí en este ejemplo el 2,3-dibromo-2-buteno tiene dos isómeros geométricos. Uno se denomina cis y el otro se denomina trans. Lo que está dando el nombre de cis o trans es cómo están localizados los átomos de bromo. En el caso del cis están los dos del mismo lado, en el caso del trans los átomos de bromo están del lado opuesto uno del otro. En este caso, igual que para todos los isómeros, podemos decir que hay diferencias en sus características, en sus propiedades físico-químicas de una u otra molécula, aunque, como decíamos en un inicio, tengan la misma fórmula molecular, pero diferente disposición. Aquí tenemos un ejemplo de estereoisómeros, un ejemplo bastante conocido en general por todos, que se refiere al hexaclorociclohexano, que tiene 3 isómeros, el alfa, el beta y el gamma. Como ustedes ven en este ejemplo, la disposición de los átomos de cloro cambia en uno y en otro de los isómeros. En el caso del isómero gamma, corresponde al lindano. Y al igual que los ejemplos anteriores que decíamos que pueden variar sus propiedades, es el lindano el que muestra propiedades plaguicidas, más que sus otros isómeros. Ya discutiremos un poquito más sobre esto en las presentaciones posteriores, pero este es un ejemplo en los isómeros ahora tenemos otro tipo de sustancias que también, perdón, cambié un poco antes la diapositiva anterior, pero bueno, tenemos aquí, hemos pasado ya a ver qué son los congéneres. En química, los congéneres son sustancias que se sintetizan de forma igual, o bajo el mismo proceso. Es decir, son sustancias relacionadas entre ellas por su origen, pero también por su estructura o función. Provienen de las mismas reacciones químicas y es el mismo procedimiento que las genera. Por lo general tiene que ver con el reemplazo de un elemento por otro en un compuesto, con una presencia numérica que puede ser mayor, bueno, que puede ser diferente, resultando compuestos similares con propiedades ligeramente diferentes. Es decir, podemos tener una molécula principal con átomos ligados a ella que pueden ir de uno en adelante dependiendo lo grande que sea la molécula principal. Tenemos aquí un ejemplo que es bastante conocido, que son los bifenilos policlorados. Aquí tenemos una molécula principal que consiste en 2 átomos de benceno ligados entre sí y a esta molécula principal se ligan átomos de cloro. Los átomos de cloro que se ligan a esta molécula principal van de 1 a 10 y en cualquier combinación por la posición que tengan estos enlaces del cloro con la molécula principal.
Eso hace que tengamos hasta 209 congéneres, es decir, 209 combinaciones de 1 a 10 átomos de cloro que van ligados a la molécula principal. Y en correspondencia con lo que mencionaba anteriormente, pues la fórmula estructural puede ser igual para algunos de ellos y otros cambian porque tienen más átomos de cloro en este caso. Vamos a ver otros ejemplos relacionados con este tipo de sustancias que son congéneres en las siguientes presentaciones. Creo que podemos abrir la ronda de preguntas o de comentarios y también si quieren esperar hasta que terminemos las 3 presentaciones para que se haga una discusión grupal o incorporemos los comentarios y las preguntas de los participantes, entiendo que también se puede hacer, pero bueno, para esta parte de la sesión he terminado. Si quieren tener algunas preguntas ahorita y si no, entiendo que es que estaremos esperando a las siguientes presentaciones. Gracias, Leonor, por su presentación. Voy a sugerirte a los participantes de enviar preguntas por mensaje de chat. Voy a presentarlas juntas al final de las 3 presentaciones. Voy ahora a dar la palabra a Floria Roa por su presentación. Estocolmo. Tal y como describió Leonor, tenemos entonces varios ejemplos de isómeros y congéneros en el listado de la Convención de Estocolmo. Y dentro de ellos podemos notar que tenemos 2 tipos de pesticidas que presentan isómeros, en el caso de lindano y endosulfán, así como 7 reactivos industriales y 2 productos secundarios del anexo C. En el caso de el anexo C, como ustedes saben, lo que describe son compuestos que se producen de forma no intencional en procesos industriales principalmente. El primer caso que vamos a describir es el caso del lindano. El lindano presenta 3 estereoisómeros que ustedes pueden ver las estructuras en la pantalla. Este compuesto fue propuesto para enlistar por México y solo el lindano presenta propiedades insecticidas. Un momento. Podemos, si queremos hacer un poco más de descripción, podemos ver que el lindano es una molécula muy simétrica en donde podemos trazar un plano de simetría y de un lado y del otro pues tenemos lados iguales, mientras que en los otros 2 ejemplos no se da ese plano de simetría y son compuestos asimétricos. Como mencioné anteriormente, solo el lindano presenta propiedades insecticidas. Cuando se produce lindano, no hay forma mediante el proceso químico de evitar que se produzca también alfa
hexaciclohexano y hexaclorociclohexano. Estos compuestos alfa, los isómeros alfa y beta son también, al igual que el lindano, son tóxicos, persistentes y bioacumulables y clasifican o cumplen con los criterios de selección del Convenio de Estocolmo. Es así como entonces cuando el Comité de Revisión estableció considerar estos isómeros para enlistarlos en el anexo A, B o C de la Convención. México también propuso enlistar los isómeros alfa y beta. Los tres isómeros en este momento han sido acogidos por el Convenio de Estocolmo. El segundo caso que tenemos son los isómeros de endosulfán. Como podemos ver, en este caso, una molécula bastante más complicada y lo que presenta es diferente disposición del grupo sulfonato, en la molécula. Y eso nos da entonces el alfa y el beta endosulfán. Además, tenemos que la molécula tiende a oxidarse al sulfato de endosulfán. Entre los antecedentes, entonces, podemos mencionar que tanto el endosulfán como sus isómeros son compuestos relacionados y fueron propuestos a enlistar por la Unión Europea y sus países miembros. El uso principal de este compuesto es insecticida y en este momento, en el 2007, se presentaba una producción mundial de 20.000 toneladas, que no es nada despreciable. Algunos países todavía presentaron excepciones al endosulfán porque dicen no tener una alternativa viable. Cuando se produce endosulfán, en realidad lo que se produce es una mezcla del alfa y el beta en una proporción de 7:3 aproximadamente, y se conoce que además de los efectos de toxicidad, bioacumulación, etcétera, ha infectado, hay insectos benéficos como son las abejas. Por lo tanto, en la COP5 o la Convención de las Partes se incluyó el endosulfán y también los isómeros, ambos isómeros de endosulfán y el sulfato de endosulfán en el anexo en el anexo A, con algunas excepciones específicas. Ahora vamos a entrar en lo que son los compuestos que son compuestos industriales, y dentro de este grupo de compuestos tenemos los retardantes de llama, que son bifenilos pentabromados, la mezcla de pentabromados. Dentro de estos vamos a tener una serie de isómeros de posición. Aquí mostramos únicamente uno, pero vamos a tener una mezcla de compuestos pentabromados, pero además vamos, como el compuesto se va a producir mediante bromación del éter, dependiendo de las características o de las condiciones de producción, vamos a tener diferentes grados de bromación, y por lo tanto nos producen no solo el pentabromado, sino que también se produce el tetrabromado, el hexabromado y el tribromado en las proporciones aproximadas que ustedes ven en la pantalla. Por lo tanto, era importante que el comité de revisión pues analizara los casos de los congéneros del pentabromo, de los éteres pentabromoglicimílicos. Es así como entonces se decidió recomendar enlistar no solo el pentabromado, sino el tetrabromado
porque tiene una proporción bastante significativa en la mezcla comercial. Uno de los asuntos con este tipo de compuestos pues es que para los países en desarrollo el conocer los productos o los artículos que vienen con este retardante de llama pues es bastante difícil a nivel de análisis y de reporte, ¿no? Posteriormente, otro tipo de congéneros pues serían los éteres octabromados, éteres difenílicos octabromados, y la mezcla comercial es un caso parecido al del pentabromo. Precisamente, si nosotros observamos los porcentajes de los congéneros con diferentes grados de bromación, vemos que inclusive cuando se produce el octabromado existe una proporción muchísimo más alta bastante más alta o significativamente más alta del éter heptabromado y el éter hexabromado. Cuando lo sumamos pues nos da 57%. Entonces, es importante que al considerar la mezcla comercial del éter octabromo difenílico, pues debemos considerar también los congéneros heptabromados. Es por qué razón que entonces se enlistó el octa-BDE comercial, ya que contenía una cantidad importante de heptabromo difeniléter. Esta fue la decisión en 4.14 y tiene una excepción específica en cuanto al reciclaje de artículos que lo contienen. Esto por cuanto, pues, en términos de ciclo de vida, todavía no se consideró que fuera muy conveniente no reciclar estos artículos. En este sentido, estamos pensando principalmente en lo que son equipos electrónicos, computadoras, etcétera. En este caso tenemos también el ácido perfluorooctano sulfónico, el FIFOS. Este es una serie de 96 derivados del FIFOS. La propuesta fue presentada por Suecia y en cierta forma estos compuestos perfluorados tienen una persistencia realmente impresionante. En algunas jergas se llama el compuesto eterno. Sabemos que además del FIFOS, que se usa como tensoactivo y también como se usó también en espumas como retardante de llama, los derivados finalmente se degradan al ácido perfluorosulfónico. Los derivados son en realidad pues, algunas variaciones del grupo sulfónico, en donde tenemos sales y tenemos también el compuesto que le da origen, que sería los haluros sulfónicos. Es por esta razón que el FIFOS fue propuesto, se enlistó, pero no se enlistó únicamente el ácido perfluorooctansulfónico, sino que también se enlistaron sus sales, que son congéneres, y el fluoruro de sulfonilo, porque es el compuesto pues, que le da origen a los derivados. Y el último caso que voy a presentar es el hexabromo ciclodecano. Este compuesto fue propuesto por Noruega en la reunión del Comité de Revisión 5 en el 2009. Tuvo un estudio, un análisis muy largo. Es un piroretardante y ocupa el tercer lugar en el uso a nivel de uso mundial.
se usa mucho en las espumas de poliestireno y en el poliestireno extruido. Este compuesto, como ustedes ven, se trata de 3 estereoisómeros, donde el principal es el compuesto gamma o el isómero gamma, pero tenemos una producción importante de los isómeros alfa y beta cuando se produce en el proceso de producción. Como resultado, este compuesto está para ser analizado. Este compuesto no está en este momento enlistado, sino que va a ser considerado en la conferencia de las partes 6, que se llevará a cabo en mayo de este año. Y con esta slide, entonces termino los ejemplos. Debo mencionar que en este momento también el comité de revisión está analizando los naftalenos clorados, que también presentan congéneros de gran cantidad, ¿verdad? Con gran cantidad de congéneros también, pero este está en este momento en análisis para preparar el perfil de manejo de riesgo. Muchas gracias. Gracias, Gloria, por su presentación, por esa reflexión sobre el convenio de Estocolmo, los isómeros y congéneros que están listados o que están considerados por el comité de examen. Ahora paso la palabra nuevamente a Leonor para el tercer tema de ese seminario. Gracias, Francesca. Bueno, iniciaremos con el tercer tema, que corresponde a... Estoy esperando que pongan la presentación. Ya la tengo aquí enfrente. La relevancia de los isómeros y congéneres en relación a los químicos que están enlistados en el convenio de Rotterdam. Aquí revisaremos un poco sobre algunos compuestos y sus isómeros y congéneres que forman parte del anexo 3 del convenio de Rotterdam. Vamos a revisar un poco sobre el hexaclorociclohexano y el indano, que son el hexaclorociclohexano, que es esta mezcla de isómeros, y el indano, que es propiamente el insecticida, pero como ya mencionaba Floria, fueron incluidos los 3 a solicitud de México, y después de pasar todo el proceso que se requiere para que estos se enlistaran en el caso del convenio de Estocolmo. Para este caso también están enlistados en el anexo 3. Vamos a revisar también lo que son los bifenilos polibromados, los bifenilos policlorados y los terfenilos policlorados. El hexaclorociclohexano es el compuesto base que se compone de varios isómeros. Los isómeros, como se mencionó, comparten la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Los isómeros pueden tener propiedades diferentes. En el caso del hexaclorociclohexano, es el gamma hexaclorociclohexano el que tiene propiedades plaguicidas, que conocemos como lindano. Los isómeros hexaclorociclohexano alfa y beta son subproductos no intencionales
y contribuyen desde el proceso de síntesis del lindano a la acumulación de residuos, además de los que se generan durante la aplicación del producto y los stocks que han sido generados por su prohibición o cancelación de registros en varios países, lo cual contribuye a que haya grandes acumulaciones de residuos de este grupo de compuestos. Sobre su estructura y las diferencias que tienen en cuanto a la disposición de los átomos, ya no voy a abundar más. Creo que ha sido suficiente la explicación que nos ha compartido Floria. Y pasamos entonces a lo que son los bifenilos polibromados. Este es otro grupo importante de sustancias incluidas en el anexo 3. Estos están formados por 2 anillos de benceno y de 1 a 10 átomos de bromo. Los bifenilos polibromados son un conjunto de congéneres, teóricamente hasta 209 congéneres, que varían por el número y la posición de los átomos de bromo. Se utilizan como retardantes de flama y los productos comerciales son una mezcla de congéneres. Hasta donde se sabe, la fabricación mundial ha cesado, es decir, no se siguen fabricando. Estos fueron utilizados como retardantes de flama, sobre todo en productos plásticos. Tenemos otro grupo al que ya nos habíamos referido, que son los bifenilos policlorados, que es también un conjunto de congéneres formados por 2 anillos de benceno, pero que en este caso tienen de 1 a 10 átomos de cloro y cuya combinación resulta también teóricamente en 209 congéneres. El producto comercial es una mezcla de estos congéneres y la mezcla es muy estable, resiste altas temperaturas y es muy persistente en el ambiente. Su evaporación se sucede a temperaturas muy altas y da como resultado emisiones de dioxinas y furanos. Son reguladas las mezclas comerciales de estos productos. La producción ya cesó desde que se inició la cancelación de registros y la prohibición de estas sustancias desde los años 70 en Estados Unidos, y a partir de allí y con el apoyo de la inclusión de estas sustancias en los convenios de Estocolmo y de Rotterdam, en muchos países se ha hecho una limpieza de estos productos. Sin embargo, continúa su uso en transformadores y capacitores, y la mayoría de los países está intentando retirarlos gradualmente, pero todavía existe una gran cantidad almacenada de estos líquidos. Y bueno, un ejemplo de cómo son las mezclas comerciales de estas sustancias lo constituye el hecho de que muchas de estas mezclas se denominaban ascareles, y tal vez seguramente ustedes han estado familiarizados con esto, y la venta de esos productos comerciales se mencionaba como ascareles 50, ascareles seguidos por un número. Este número era básicamente el número de congéneres que estaban incluidos en esa mezcla. El comercio de estas sustancias todavía es posible bajo las reglas del convenio de Rotterdam, es decir, que se dé el consentimiento previo informado para su importación. Tenemos también enlistados en el anexo 3 los terfenilos policlorados, que es un conjunto de congéneres. Son similares a los bifenilos policlorados en términos de sus características físicas y químicas.
Su producción y uso han sido gradualmente eliminados también y hasta donde sabemos no hay comercio de ellos. Como ven aquí en la ilustración, este compuesto o estos compuestos se constituyen por 3 anillos de benceno a los cuales están ligados átomos de cloro. Estas combinaciones pues pueden dar hasta más de 300 combinaciones que serían los congéneres, todos ellos serían congéneres de los terfenilos policlorados. Y bueno, finalmente para la consideración de la COP6 están el éter de pentabromodifenilo y sus mezclas comerciales y las mezclas comerciales del éter de octabromodifenilo. Y también el complejo del ácido perfluoroctano sulfónico, las sulfonamidas de perfluoroctano y el perfluoroctano sulfonilos. Estos son más bien un complejo que incluye el ácido y sus sales y no son un isómero ni un congénere propiamente. En el caso de los dos primeros que tenemos, que son conocidos como PBDEs por todos ustedes, está el éter de pentabromodifenilo y sus mezclas comerciales. Esta mezcla contiene químicos separados con un número creciente de átomos de bromo que reemplazan a los átomos de hidrógeno en los grupos fenilos. De esto también ya nos proporcionó bastante detalle Floria. Y hay, lo que les puedo decir es que hay mezclas que están ya más estandarizadas, que son las que se comercializan más. Tenemos la mezcla del penta y la mezcla del octa como las mezclas principales. La producción se ha terminado ya en algunos países como Australia, Europa, Japón, Canadá y Estados Unidos, y es posible que haya producción en otros países. Su principal uso es como retardante de flama y tiende a estar presente en productos de uso diario. Por ejemplo, en productos electrónicos es algo bastante común, en textiles, y eso hace que los productos electrónicos, después de la etapa de consumo y uso, pasen a formar parte de los residuos que tienen que tener un manejo especial, ya sea como residuos peligrosos o como en el caso de la regulación de México, por ejemplo, se manejan como residuos de manejo especial. Tenemos las mezclas comerciales del octabromodifenil éter, que es otro compuesto de esta familia que cambia por el número de átomos de bromo. Sigue habiendo comercio de las mezclas comerciales del octabromodifenil éter, es también utilizado como retardante de flama, y la producción se ha terminado en los países que lo producían en el pasado. Y también en este caso es muy importante las liberaciones de estas sustancias al ambiente y considerar en qué productos en uso es que está incorporada esta sustancia, porque esos productos pasan a ser residuos de manejo especial o residuos peligrosos, como mencionaba. Tenemos el complejo de los PIFOS, que también tienen uso como plastificantes y polímeros. Se utilizan también en espumas, electrónicos, en fotografía, textiles,
y se enlistaron el ácido, o sea, se consideran para enlistar en el anexo 3, tanto el ácido como sus sales. Las nomenclaturas son diferentes, las que han sido utilizadas en las notificaciones de acción regulatoria final sometidas para la consideración del grupo de revisión de químicos del Convenio de Estocolmo. Los nombres recomendados por el Comité de Revisión de Químicos permiten que haya soluciones intermedias y que haya una cobertura más amplia que considere todos los compuestos PIFOS, porque muchas veces las notificaciones, como decimos aquí en el primer bullet, pueden venir con diferente nombre de la sustancia o enfocarse nada más a las sales o nada más a los ácidos, y pues sabemos que este es un complejo. La producción continúa principalmente en China y este compuesto tiene muchos usos. Tanto en el caso de los PBDs como en el caso de los PIFOS, algo que es importante considerar es que la información que existe de los sustitutos es insuficiente hasta el momento para poder decidir si son más amables con el ambiente y menos dañinos hacia la salud de las personas una vez que se liberan o no. Entonces hace falta más investigación sobre los posibles sustitutos de este grupo de sustancias. Bueno, pues muchas gracias. He terminado con esta parte de la sesión y dejo el micrófono